El pan que no se parte, él dijo, la frase que lo prohibido finalmente reveló. El aire frío de la academia olía a siglos de papel y a un escepticismo estéril. En el espartano silencio del apartamento del doctor Alejandro Torres, la mano callosa del arqueólogo tembló sobre el fragmento. Intentaba, por enésima vez, forzar la lógica a descifrar la porción indescifrable del papiro milenario. Entonces surgió del suelo la voz de 5 años. Sofía, su sobrina, se detuvo junto a la mesa y sus ojos castaños se fijaron en el pergamino borroso. Ella no leyó, solo murmuró, en un arameo perfecto: no habrá más hambre, solo continuidad. La evidencia era la fonética exacta de una lengua muerta, hablada por una niña. Alejandro sintió el breve y familiar alivio de su presencia, la niña que él protegía de su propio dolor. Pero el nombre que ella susurraba no era el suyo, y el peso de aquellas palabras no cabía en la boca de una pequeña. Algo estaba terriblemente fuera de lugar. El terror ontológico lo golpeó. Ella sabía un secreto que la academia había enterrado por 2 milenios. Aquel sonido hizo añicos el refugio de su razón. La duda racional no duró. Al día siguiente, se dio cuenta de que uno de los dibujos de Sofía, un círculo con 3 puntos, era idéntico a una minúscula e ignorada marca de escriba en el margen del manuscrito. Y fue allí, en aquel instante de prueba incontestable, que la esperanza desesperada de Alejandro amenazó con desmoronar todo su mundo, forzándolo a buscar la primera señal. Arriesgarías todo lo que crees si la prueba estuviera en la voz de una niña. El silencio en los archivos de la universidad era más que ausencia de sonido, era el sonido de la ausencia. Un frío refugio que el doctor Alejandro Torres, arqueólogo bíblico de renombre, había construido. Para Alejandro, la vida era ahora una ecuación cerrada, medida en fechas de carbono y silogismos, donde la fe era solo una hipótesis fallida. Su única hija se había desvanecido 5 años antes, y el dolor, en lugar de convertirse en una herida abierta, se había transformado en un caparazón de racionalidad excesiva. El conflicto que cargaba era la culpa vestida de lógica. Su apartamento en la colonia Roma Norte reflejaba esa esterilidad: paredes desnudas, pilas organizadas de libros en lenguas muertas y réplicas de cerámica antigua. Era un ambiente donde el pasado Alejandro vivía en un ciclo de repetición metódica, buscando en la antigüedad la prueba de que la vida en sí era finita, lógica y predecible, aliviándose del dolor de no haber previsto lo imprevisto. Era un escéptico por luto, un académico que usaba la ciencia para anestesiar el corazón. El día en que la fuerza que se opone a su escepticismo entró en su vida fue un melancólico martes, envuelto en el sereno llovizna fina de la CDMX. No hubo alboroto, ni señal sobrenatural, sino Sus ojos castaños, de una seriedad perturbadora, parecían siempre fijos en algo que no estaba allí, y sus pequeños dedos pasaban más tiempo trazando patrones complejos en el aire que manipulando juguetes. Isabel la llevó a Alejandro porque la niña andaba dibujando símbolos arcaicos, garabatos que parecían haber escapado de algún códice olvidado, y hablaba en voces que no eran las suyas. Alejandro, la persona en el centro de la experiencia, intentó aplazar la conversación, absorto en la autenticación de un fragmento de réplica de los manuscritos del Mar Muerto. La luz amarillenta de la lámpara incidía sobre el papiro, creando un capullo de tiempo estancado a su alrededor, mientras el olor a papel antiguo y polvo secular flotaba en el aire. Sofía, sin embargo, ignoró las distracciones del apartamento. Con la quietud de una sombra, se desvió de su madre y se acercó a la mesa de trabajo de Alejandro. El profesor estaba enfocado en la porción más terca y borrosa de un fragmento, una sección del papiro que había intentado traducir docenas de veces sin éxito.
Era un embrollo de arameo antiguo que parecía burlarse de su erudición. El momento de ruptura con el mundo conocido no llegó en forma de trueno o de voz amplificada. Vino como un susurro. Los ojos de Sofía, que parecían llevar la antigüedad del propio pergamino, se fijaron en la mancha intraducible. Señaló con un dedo minúsculo, sin pestañear, y murmuró en un arameo de entonación pura y antigua, algo que jamás podría haber aprendido en su breve existencia. «El pan que no se parte», él dijo, «no habrá más hambre, solo continuidad». El sonido de aquellas palabras rompió el silencio de la sala con la precisión del estrellar de un cristal en la oscuridad. Alejandro sintió un escalofrío gélido, que no era de frío, sino de terror ontológico. El vocabulario era correcto, la pronunciación impecable. No se trataba solo de lo que se dijo, sino de la autoridad de quien había presenciado el habla, y no de quien la había solo leído. Alejandro intentó forzar a la razón a volver. Coincidencia fonética, memoria eidética, alguna grabación accidental. Su mente trabajaba a una velocidad febril, buscando en la base de datos de la ciencia una justificación para proteger su refugio escéptico. Se forzó a volver al trabajo, tratando de ignorar la presencia de la niña, pero la semilla de la duda, fina y cortante, había sido plantada. Al día siguiente, en la soledad de su gabinete, Alejandro revisaba las micrografías del fragmento con la luz fría del escáner. Buscaba desesperadamente una falla en su propia observación, una justifi. En ese proceso obsesivo, sus ojos cayeron sobre algo que había ignorado por meses, una minúscula y casi invisible marca de escriba en el margen inferior del pergamino. No era parte del texto, sino una firma oculta, un símbolo. El detalle inquietante que invitaba a continuar buscando la verdad. La tensión subió de forma contenida. Se acordó del dibujo a gis que Sofía había hecho en la alfombra de la sala la noche anterior. Un círculo con 3 puntos verticales. Con las manos temblorosas, Alejandro comparó la micrografía con el recuerdo del garabato infantil. Eran idénticos. El garabato de una niña de 5 años y la marca marginal de un escriba de 2 milenios. En aquel instante, la duda racional de Alejandro dio lugar a un malestar sutil pero profundo. El miedo, disfrazado de esperanza desesperada, amenazaba con desmoronar su refugio construido sobre la E. Si la memoria podía persistir, tal vez la ausencia de su hija no fuera vacía. El mundo, Alejandro percibió, acababa de volverse peligrosamente más grande e infinitamente más doloroso en su esperanza. Aquel murmullo en arameo y el dibujo exacto en el margen del papiro habían dejado a la persona en el centro de la experiencia en un estado de vigilia constante. La fortaleza de la racionalidad del doctor Alejandro Torres estaba siendo minada no por fantasmas o apariciones, sino por la coincidencia matemática. Él intentaba desesperadamente racionalizar lo ocurrido. La fonética del arameo podría ser una aberración neurológica, el símbolo una simple coincidencia gráfica en su subconsciente. Se aferró al único refugio que aún respetaba. La autoridad de la ciencia pura, la lógica fría que había sido su escudo contra el dolor. Con la urgencia de quien busca un diagnóstico terminal, Alejandro marcó una consulta con la doctora Valeria Navarro, una neuróloga pediátrica de renombre en la capital, conocida por su escepticismo Inc. Ella sería la fuerza que se opone ideal, el baluarte de la razón que Alejandro necesitaba para desenmascarar el misterio y, por fin, silenciar la voz de la esperanza que comenzaba a gritar dentro de él. La doctora Valeria funcionaría como el ojo escéptico del público, la voz que exigiría pruebas concretas en un mundo de alegaciones espirituales. El escenario de la evaluación contrastaba drásticamente con el polvo antiguo de la arqueología.
El consultorio de la neuróloga era un santuario de luz blanca y equipos de alta precisión, donde el Rui, la niña, Sofía, se sentó en la silla de cuero sintético con la misma solemnidad que se habría sentado en un trono. No demostraba miedo o ansiedad, solo una paciencia calmada que irradiaba al ambiente, perturbando la frialdad científica del lugar. Durante las pruebas cognitivas, la doctora Valeria trabajó con una eficiencia metódica. Sofía era, de hecho, un prodigio. Sus respuestas a rompecabezas lógicos y tests de memoria excedían con creces lo esperado para una niña de 5 años. El intelecto de la niña era vasto y organizado, pero eso, por sí solo, no explicaba el fenómeno de la lengua muerta. Valeria buscaba la anomalía, el punto de falla que justificaría el acceso a informaciones imposibles. La prueba más concreta, la que forzaría la ruptura del escepticismo de Alejandro, surgió cuando Valeria, buscando una base de comparación para el repertorio visual y de memoria de Sofía, comenzó cuando la proyección mostró la imagen borrosa y de baja resolución de un shekel judío del periodo de Herodes. Sofía se detuvo. Sus ojos se fijaron en la moneda con una intensidad inusual, y su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante. El silencio en la sala se volvió denso, cargado de expectativa. La niña no solo identificó la pieza, sino que la describió con un detalle que trascendía la observación casual. No usó el nombre formal, sino que la describió como si hubiera estado allí en el momento en que la moneda fue escondida. «Está en el suelo bajo 3 palmeras», comenzó la niña con la voz baja, casi murmurada, pero perfectamente clara. «Junto a una jarra rota. El hombre que la escondió lloró por un milagro que no sucedió. El pan que no se parte. La jarra rota, 2 símbolos, 2 hablas, 2 eras ligadas por una niña. Isabel, la madre, asistía a la escena con una fe silenciosa e incondicional. Ella era la aliada emocional de Sofía, movida por el amor que acepta el misterio. Sus ojos solo confirmaban lo que su corazón ya sabía, que su hija cargaba una experiencia más grande de lo que su cuerpo podía contener. La doctora Valeria, sin embargo, negó con la cabeza. Ella era la barrera racional, la voz de la ciencia que necesita fronteras. Con la autoridad que venía de años de estudio y de una formación estrictamente materialista, ofreció el diagnóstico frío, la explicación que aliviaría la tensión de Alejandro, pero que al mismo tiempo plantaría una nueva y más sutil semilla de incomodidad. «Doctor Torres», declaró mientras apagaba el proyector y el ambiente volvía al gris normal. «Esto es probablemente una forma de síndrome de Savant o hipertimesia con fabulación. Su cerebro está accediendo a datos históricos de forma inusual, casi como un motor de búsqueda orgánico, pero la narrativa, la parte emocional de la jarra rota y del hombre que lloró, es proyección emocional. Ella está ligando datos aislados con fantasías infantiles». Alejandro sintió un breve e intenso alivio. La explicación médica era un bálsamo para su razón herida. Era una anomalía, sí, pero era una anomalía explicada. Podía volver a catalogar papiro e ignorar el peso de la esperanza. Por un instante, el confort del diagnóstico frío lo envolvió. Pero la nueva subida de tensión surgió de inmediato, en la forma de un único y pequeño gesto. Mientras la doctora Valeria continuaba anotando su dictamen, Alejandro miró a Sofía. La niña no reaccionó solo miró al suelo, y en sus ojos castaños él percibió un dolor genuino y profundo. No era el dolor de ser desacreditada, sino la tristeza ajena, la pena que parecía ser el recuerdo de un sufrimiento que ella no había vivido. El hombre que lloró no era una fantasía, sino una memoria sentida. La duda crecía de forma contenida, infiltrándose por el confort del diagnóstico médico. Si la ciencia podía explicar el acceso a los datos, el lugar exacto, la descripción de la moneda,
pero no podía explicar la emoción detrás de la información. ¿Cuál era la verdad más importante? ¿La pena fría de la lógica o la tristeza cálida del recuerdo? Alejandro salió del consultorio con la mente más tranquila, pero con el corazón extrañamente más agitado. Tenía una explicación, pero el eco de aquella frase, del milagro que no sucedió, continuaba El siguiente paso ya no sería sobre probar que Sofía estaba equivocada, sino sobre probar que él estaba en lo cierto en su escepticismo. Y esa búsqueda ya no era científica, sino profundamente personal. Un detalle inquietante lo invita a continuar la investigación. La lógica, la última línea de defensa del doctor Alejandro Torres, se rompió de forma abrupta, no en las luces de un laboratorio, sino en el toque estridente de un teléfono intercontinental. El ruido seco de la llamada era la puerta de entrada a un pavor más profundo que cualquier artefacto antiguo. Del otro lado de la línea, el profesor Santiago Bernal, colega de Alejandro en Israel, hablaba en un tono frenético que apenas disimulaba la incredulidad. Alejandro había, en un acceso de escepticismo forzado, enviado a Santiago la descripción que Sofía hiciera sobre la moneda, las 3 palmeras y la jarra rota, tratando la información como un ejercicio de aleatoriedad histórica, una broma académica para enmascarar su propio miedo. Santiago siguió el rastro, más por diversión que por convicción científica. No encontró el shekel de Herodes, sino la prueba física e incuestionable de que la mente de la niña accedía a un tiempo muerto. Dentro del cofre, sellado por el tiempo y protegido por un envoltorio de cuero seco, había un pergamino enrollado, sin sello, sin identificación formal, pero con la antigüedad palpable de algo que había sido escondido a toda prisa, por alguien que temía el peso de la propia verdad. El objeto físico, silencioso, era el punto de inflexión definitivo, la jarra de su propia fe, el vaso que Alejandro había creído estar roto para siempre, ahora temblaba bajo el peso de una verdad que la ciencia no podía explicar. Colgó el teléfono y se sentó en la oscuridad de su oficina, sintiendo el olor a ozono de la lluvia que caía afuera mezclarse con el polvo de 2 milenios. La tensión escaló de forma brutal. La ciencia, su única religión, había fallado en proteger su incredulidad. En aquella misma noche, el misterio se profundizó con la mayor y más íntima de las revelaciones. Sofía tuvo un episodio de sonambulismo lúcido. Isabel, su madre, la encontró en el centro de la sala, bajo la débil luz nocturna que venía de la calle. La niña estaba de pie, inmóvil, los ojos abiertos y fijos, pero no viendo el cuarto espartano. Parecía mirar una escena distante, la luz de una fogata o la sombra de una cruz. La voz que salió de sus labios no era el susurro infantil de antes, sino una narración solemne, sin inflexión, como un médium transcribiendo una carta hace mucho perdida. El hermano de él, el más joven, él tenía miedo. Escribió para que el mundo supiera que la promesa no era sobrevivir para siempre aquí, sino sobre volver, que el amor y la misión continúan. La niña hizo una pausa dramática, y la respiración de Alejandro, escondido en la puerta, se detuvo. Ella, entonces, reveló el nombre del escriba del texto oculto, la identidad del guardián del secreto enterrado, Judas Tadeo. El nombre sonó en la sala como una campana de bronce antigua. El escriba, uno de los 12, era el autor del pergamino que desafiaba 2 milenios de dogma. El fascinante terror se apoderó de Alejandro. El pergamino era real, y su contenido, que la niña describía antes de ser traducido, prometía una verdad sobre la continuidad que él temía, pero que anhelaba desesperadamente escuchar. La alternancia natural de emociones alcanzó su punto más fuerte. Alejandro osciló entre la desesperación visceral de ver la ciencia aplastada por la arqueología y la esperanza desesperada de que, si
La culpa que sentía por la pérdida, vestida de racionalidad, comenzó a disolverse bajo el peso de la posibilidad. Si la muerte no era un fin absoluto, no había perdido a su hija, solo su percepción de ella. La jarra rota, símbolo que la niña mencionara sobre la moneda, ahora se convirtió en la metáfora de su propia fe. El vaso de su incredulidad se rompió bajo el peso de la verdad incuestionable. La ya no buscaba probar la anomalía, buscaba probar la continuidad. Lo que lo movía ahora era la necesidad desesperada de usar el pergamino no como un artefacto académico, sino como un puente para silenciar el dolor de su corazón. El deseo de probar que la vida de su propia hija, de alguna forma, no se desvaneció en el vacío, se convirtió en el combustible para la siguiente etapa. Alejandro miró a su sobrina, que volvía a ser solo Sofía, la niña soñolienta, y supo que ya no podía dar marcha atrás. La fuerza que se opone en su mente, el escepticismo, había sido herida de muerte por la esperanza de un milagro. Necesitaba confrontar la verdad, no para negarla, sino para comprenderla. Un detalle inquietante que lo invita a confrontar el momento de mayor tensión emocional. El momento de mayor tensión emocional no ocurrió bajo el cielo abierto de Jerusalén o en el polvo de una excavación, sino en la cámara fría y hermética de un laboratorio en la Universidad Hebrea. El doctor Alejandro Torres, la persona en el centro de la experiencia, estaba allí. A su lado, el profesor Santiago Bernal, colega transformado en testigo incrédulo, y, como la última barrera de su propia incredulidad, la doctora Valeria Navarro. Ella había volado con él, manteniendo su escepticismo como el último y más fiel bastión de la lógica, la fuerza que se opone final. El objeto del enfrentamiento yacía sobre una mesa de acero inoxidable, el pergamino enrollado, rescatado del cofre de plomo, con la firma secreta de Judas Tadeo que la niña había revelado. El papiro había pasado por el tamiz implacable del carbono 14. El veredicto era incuestionable, auténtico, datado del primer siglo. La ciencia había validado al mensajero, pero ahora necesitaba enfrentar el mensaje. La escena era sensorial y simbólica. La luz fluorescente del laboratorio, fría y blanca, creaba sombras duras, acentuando la tensión en los rostros. El silencio era tan denso que se podía oír el propio corazón latiendo, un ritmo acelerado que parecía contar los segundos para la verdad. Alejandro, con la traducción preliminar en manos y usando las pistas proporcionadas por Sofía como una llave maestra, comenzó a traducir la sección final. Era la porción prohibida, escrita en un código. Alejandro comenzó a leer en voz baja, su voz embargada, mezclando el español de la traducción con la respiración jadeante. El texto no describía un milagro de curación espectacular, ni una manifestación de poder divino. Era algo mucho más íntimo, más humano, más abrumador. Una enseñanza final de Jesús a su hermano, Tadeo, sobre la naturaleza imperecedera del alma. La revelación, en la voz ronca de Alejandro, era simple y devastadora. La conciencia no se fragmenta, no se disuelve en polvo, se reinicia. El último milagro, el secreto incuestionable guardado bajo, la continuidad del amor y de la misión a través de los tiempos, la negación de la muerte como un punto final. La frase profética de Sofía, que había sido el gatillo de todo, el pan que no se parte, era el título simbólico de esa enseñanza oculta sobre la eternidad del espíritu. La catarsis vino en lágrimas. Alejandro se desplomó sobre la mesa, el pergamino frente a él, no por la prueba histórica de su carrera, sino por el alivio que la verdad le traía. La tensión alcanzó el pico. El enfrentamiento interno entre la fe que él había enterrado y la razón que lo había protegido se resolvió no por la victoria de uno,
sino por la aceptación de la existencia del otro. El dolor de la ausencia de su hija, que lo consumía desde hacía 5 años, se transformó en una aceptación silenciosa y solemne. La muerte ya no era un vacío insoportable, sino un cambio de ciclo. La ciencia podía atestiguar la autenticidad del papiro, pero no podía explicar cómo una niña de 5 años, del otro lado del mundo, había descifrado su contenido con precisión emocional y lingüística. El momento de mayor tensión emocional, el enfrentamiento con la verdad, había provocado la liberación emocional, transformando el dolor de Alejandro en esperanza. La siguiente etapa sería la suave bajada hacia la resolución, el silencio que sigue a la tormenta. La resolución del conflicto para Alejandro Torres no fue un anuncio mundial, ni una conferencia académica para reescribir la historia de la teología. Fue un acto de silencio. El arqueólogo transforma. Comprendió que la intimidad del mensaje, el secreto sobre la continuidad del alma, pertenecía a la esfera personal, no al ruido del debate público. Eligió la paz en detrimento de la prueba. El secreto no pertenecía al mundo, sino a su alma. La doctora Valeria Navarro, la fuerza que se opone de la lógica, fue silenciada no por un argumento, sino por la evidencia arqueológica incuestionable de que una niña había descifrado un texto auténtico. En su texto, Valeria reconoció el acceso a informaciones históricas imposibles, pero mantuvo la duda sobre el origen espiritual. Se convirtió en la prueba viva de que la ciencia puede inclinarse ante el misterio incuestionable, incluso sin abrazar la fe. El antagonista fue transformado en un testimonio científico de la anomalía. Alejandro encontró una paz suave y melancólica. Volvió al apartamento en la colonia Roma Norte, que antes era un mausoleo de su razón y ahora era un santuario de esperanza. Por primera vez en 5 años, un pequeño barco de papel de estraza. Al tocarlo, no sintió el dolor cortante de la ausencia, sino la dulce melancolía de la continuidad. La casa, antes estéril, ahora estaba poblada por una certeza inquebrantable. La vida no se terminaba. El amor continuaba. El cierre emocional vino al observar a Sofía. La niña en el centro de la experiencia estaba en el patio, dibujando. Sus trazos, antes llenos de símbolos arcaicos y grafías muertas, ahora mezclaban la sabiduría ancestral con corazones y casitas infantiles. La sabiduría de Judas Tadeo estaba siendo gradualmente sustituida por la inocencia de la infancia. Ya no era un vehículo, sino una niña, y su ciclo cumplido estaba desvaneciéndose. El narrador por fin silencia, dejando la pregunta abierta y el toque poético y ambiguo. Alejandro Torres nunca más miró la Biblia de la misma forma. Sabía que el pergamino había sido descifrado por una niña de 5 años, pero el último milagro del que el texto hablaba, él lo sintió en la quietud de su propio corazón transformado. Era un misterio que la ciencia no podía probar y la fe no necesitaba explicar. El mayor milagro no estaba escrito en el pergamino, estaba en los ojos de quien lo leía, sabiendo que la ausencia es solo un nuevo comienzo.